Ahí que ven, ahí están y todo. Si algo lo cortamos ahorita. Y ahí. ¿Cómo empezamos esto? Listo. Pues nada. Pues esta va a ser la primera entrevista que vamos a realizar el día de hoy para el proyecto de grado de Nicolás González. En este caso tenemos a Jesús Valencia. Pues para no presentarlo, pues yo voy a dejar que él mismo se presente. Así que pues nada, Jesús, te dejo ahí. Bueno, muchas gracias Nico por la invitación, por ponerme a remembrar épocas muy queridas para mí y muy, que me han servido mucho en mi vida personal y profesional. Bueno, mi nombre es Jesús Alberto Valencia. El deporte que tuve la oportunidad de practicar con esa intensidad y a ese nivel es el taekwondo. Yo soy cinturón negro segundo dan en taekwondo y pues Selección Colombia por varios años en la época que estaba entrenando, Selección Valle inicialmente, después Selección Colombia. Lo practiqué durante unos 25, 28 años, desde que empecé desde los 8 años, hasta que ya por los motivos profesionales, por la carrera, me tocó que no poder dedicarle tanto tiempo y ya empezar a hacerlo de una manera recreativa y dejar la parte competitiva a un lado. Y bueno, aquí estoy a lo que te pueda ayudar. Listo. Pues nada, pues de hecho una de las curiosidades de lo que estabas hablando ahí era por qué terminaste como practicando taekwondo, qué te motivó a llegar a ese deporte. Bueno, el deporte lo conocí desde muy niño, inicialmente gracias a un primo que había estado en artes marciales, que compartía mucho conmigo. Empecé a motivarme, como la mayoría de los niños, pues por las artes marciales, por el deporte que le daba a uno una explosión de energía. Había incursionado en el fútbol, para el cual no era muy bueno. Y el taekwondo empezó a brindarme y a llenarme muchos expectativas desde la infancia, que hicieron que rápidamente cogiera pasión por ese deporte. Y ya a medida que pude ir viviendo la competencia y sintiendo todo lo que la competencia brinda, empezó a engancharme y la pasión fue creciendo de manera exponencial hasta que se convertía en esos momentos casi que lo más importante en la vida. Ok, bastante interesante. Pues bueno, nosotros aquí tenemos preparadas algunas preguntas pues enfocadas al tema de la tesis. Entonces, pues vamos a ir hablando de ellas. La primera de ellas que te queríamos hacer era cuáles fueron, o si son aún, algunos de tus objetivos deportivos desde que iniciaste en este proceso como atleta de alto rendimiento. Cuando empecé en el deporte, como lo dije ahora, pues uno va escalando paso a paso. Entonces, inicialmente uno quiere estar por lo menos ser de la selección del club donde uno entrena. Okay. Y cuando ya logras ser como fijo en el club, empezás a tener una mira a nivel regional. Entonces ya uno siempre quiere ser Selección Valle. Y cuando logras estar en Selección Valle, entonces se da cuenta uno que uno podría llegar hasta donde quisiera prácticamente. Y esa es la mentalidad que el entrenador nos inculcaba, es decir, usted puede llegar hasta donde se quiera, no hay límites, el límite se lo pone uno mismo. Entonces ya empieza uno a querer ya no ser solamente Selección Valle, sino a estar en una Selección Colombia, y ya la mira era poder llegar a unas competencias olímpicas, que yo creo que es el sueño de todo deportista. Y pues obviamente más que participar en unas olimpiadas, poder tener una medalla olímpica, ¿no? Para los que lo han logrado, ese ha sido como el sueño, como la meta. Y en ese proceso uno siempre tiene la mira hacia lo más alto. Algunos logran llegar hasta cumplir su sueño, pero lo importante es que en el recorrido uno aprende mucho, ¿no? Aprende mucho y le sirve para la vida. Entonces ese es más o menos como que se va madurando la mentalidad hacia cada vez ponerse el límite más arriba. Pero entonces, entre esos, ¿cuáles lograste de los que has mencionado? Yo logré llegar hasta el ciclo olímpico. Como el ciclo olímpico, como la mayoría de ustedes saben, empieza uno con Juegos Nacionales, están los campeonatos nacionales y después entran unos Juegos Nacionales. Los Juegos Nacionales ya te incluyen en el ciclo olímpico. Entonces, una vez uno quiere ir a Juegos Nacionales, la meta es poder entrar en ese ciclo para poder ir a Panamericanos, Bolivarianos, hasta llegar a clasificar a unos olímpicos.
Yo logré estar en Selección Colombia gracias a que fui campeón nacional durante 5 años y estuve en 2 Juegos Nacionales en donde el Valle pues, era duro en competencia y se daba duro con Antioquia. Logré tener una medalla de plata en Juegos Nacionales y logré hacer Selección Colombia. Llegué hasta unos Panamericanos en donde logré ir a semifinales y ya a nivel de campeonatos el logro más alto fue en un campeonato mundial que fue en Montreal, en Canadá, con la medalla de bronce en el mundial. Veo pues. Sí. Se me quedó el sueño de haber llegado después a los centroamericanos y haber empezado ese ciclo olímpico, pero bueno, pues finalmente fueron muchas cosas que de pronto no vienen al tema, de las cuales pues desafortunadamente no se pudo en ese momento. Ok, entiendo. Bueno, aquí tenemos otra preguntita más. ¿Cuáles han sido esas responsabilidades que has llegado a... esas responsabilidades que han llegado a tu vida desde el momento en que te convertiste en ese atleta de alto rendimiento? Cuando uno empieza a llamarse de alto rendimiento es porque tiene que dedicar muchas horas en el día al objetivo. Entonces, terminar dedicándole al deporte una gran parte del tiempo por encima de la familia, de la sociedad, inclusive del estudio, del trabajo, ya se convertiría como en tu profesión, porque eso es lo que te absorbe el tiempo. Cuando se empieza a ser parte, a representar una región, ya se dan responsabilidades y es que siente uno el peso de la camiseta, de que tiene que, ya no lo hace por uno mismo, sino que tiene que representar a una región y eso va, mentalmente tiene mucha fuerza. Y las otras responsabilidades que se adquieren gracias a esa entrega es que empezás a manejar muchos aspectos de tu vida con la misma responsabilidad. En el caso del taekwondo, aparte de lo deportivo, que da estas responsabilidades, el taekwondo, por ser un arte marcial, tenía unos principios básicos que son aplicables a todos los aspectos de la vida. Entonces siempre lo que era cortesía, integridad, perseverancia, autocontrol y coraje, que era lo que la disciplina del taekwondo promulga, tenías que aplicarlo desde cuando estás manejando, a cuando estás estudiando, a cuando estás en una reunión, en tus interrelaciones sociales, de pareja, familiares. Entonces tratar de que siempre el taekwondo me brindó que había que tener la responsabilidad de siempre tener esos 5 principios básicos y que tenían que ser siempre presentes en todo. Y cada deporte traerá unas responsabilidades implícitas en lo que uno debe ser. Entonces, uno es la responsabilidad de representar un país, una región, y el otro es la responsabilidad de ser integral aún fuera de los escenarios deportivos. Claro, podríamos decir que tenías que ser pues taekwondista dentro y fuera de la arena. Habría que mantener los principios básicos del taekwondo en todo momento. Se supone que no solamente era durante la competencia, sino que eso es un estilo de vida. Igual eso también debería ser como para todos en general, ¿no? No solamente para el alto rendimiento, sino para todo el que practica este deporte. Sí, claro. La idea es que no solamente sea el deportista que le dedica la mayor parte de su tiempo al deporte, sino que siempre cualquier deporte que se escoja pueda de alguna manera cambiar para bien la vida de la persona. Claro, pero ya el alto rendimiento sí ya exige... Claro, porque te exige una disciplina, una responsabilidad, dedicarle más tiempo y pues eso implica algunos sacrificios, sobre todo en la parte de tiempo, ¿no? Porque pues el día solo tiene 24 horas y uno necesitaría muchos más. De hecho, esa era la siguiente pregunta, que cuáles han sido algunos de los sacrificios que has realizado en tu vida diaria para poder llegar a hacer esto que lograste hacer. Yo creo que la disciplina básicamente es en el manejo del tiempo, porque cuando se necesita entrenar más, competir más, es tiempo que uno podría, o que otros contemporáneos de uno podrían estar dedicando a otros placeres. Pero a uno es el deporte el que le da ese placer, entonces por eso no es tanto como un sacrificio, es más como disciplina, y lo que hay que dejar es tiempo, es escoger muy bien las horas y el tiempo, entonces saber qué es lo menos relevante en tu cotidianidad y eso hay que cambiarlo y invertirlo en el deporte. Entonces me explico, por ejemplo la reunión con los amigos, la salida del fin de semana, la rumba, los paseos, a veces hasta el estudio. En ese orden tenía que ir uno
omitiéndolo para dedicarle ese tiempo al entreno. Claro. Entonces básicamente es el manejo del tiempo. Yo creo que el tiempo es el que todo deportista de alto rendimiento quisiera que el día se extendiera para poder hacer más actividades aparte de su deporte. Pero si no se puede, pues hay que dedicárselas al deporte. Y siendo como más concretos, ¿lo valió? Sí, vale la pena porque independiente del resultado final, el camino hay que disfrutarlo. Entonces el deporte tiene esa ventaja y es que aunque uno tiene una mira puesta, quiere llegar al campeonato, a la olimpiada, a los juegos, el camino siempre tiene que ser agradable. Si no es así, pues de seguro uno no va a llegar. Y todo aquel que se dedique al deporte es por motivación propia, porque no hay nada que lo obligue. Es una decisión que se toma porque estás obteniendo el placer y la ganancia en el camino. Así tenga una meta clara. Entonces, claro que siempre vale la pena, no hay nada que arrepentirse. Muy bueno eso, me siento muy feliz de escuchar eso también. Bueno, vamos a hacer otra pregunta más. ¿Cuáles han sido algunos de esos sentimientos o emociones que ha experimentado a la hora de vivir estas experiencias deportivas antes de una competencia, durante una competencia y después? Yo diría que antes, pues lo más común es la ansiedad, ¿no? La ansiedad, que es el miedo a lo desconocido, porque pues uno no puede, no está asegurado, por más que se haya entregado, que se haya sacrificado, que haya hecho de todo, eso no garantiza el resultado. Y el deporte es de resultados y no de medios. Como decía ahorita, uno tiene que disfrutar el medio, pero el deporte finalmente es de resultados. Entonces, sin saber cómo va a resultar todo lo que usted le invirtió, eso genera ansiedad, ¿no? Es la ansiedad de saber si lo voy a lograr o no lo voy a lograr, porque eso depende de muchos factores, de muchas variables. Entonces, yo creo que ese es el principal sentimiento, la principal sensación que se tiene en la etapa precompetitiva, inclusive antesito de llegar a participar, es la ansiedad. Es la ansiedad que se puede manifestar de muchas maneras, pues puede ser desde más la parte psicológica o más la parte física. Entonces estarían pues los problemas intestinales, estaría la sensación de ahogo, o la taquicardia, o simplemente el no dormir, o el estar con un genio diferente, pero todo está básicamente por la ansiedad, que es la ansiedad de lo que prima en la parte precompetitiva. Claro. Ya en la parte competitiva yo creo que hay un bloqueo total y uno ya ni tiene ansiedad ni está totalmente concentrado en el objetivo que se logró, que se propuso, y allí yo diría que lo que prima es concentración, es decir, en ese momento el deportista no piensa en nada, no piensa ni en la religión, ni en la familia, ni en los problemas, ni absolutamente en nada. Entonces es estar en el presente, es vivir el presente, el momento, y es concentración. Yo pienso que depende mucho de eso. De hecho, cuando la concentración falla, puede ser que no logre lo que usted se había propuesto. Entonces, la concentración es en ese momento vital. Y en la post-competencia, pues sí depende mucho del resultado. Es decir, cuando el resultado fue positivo, pues es una sensación que es enviciadora, porque la adrenalina es totalmente adictiva, y entonces es indescriptible lograr lo que usted se propuso y lo que le invirtió tanto tiempo, y ver que dio frutos. Entonces esa sensación de éxito pues nubla los sentidos y es totalmente adictiva. Y lo contrario, el que lo gana es el que lo goza, y el que pierde lo sufre. Entonces siempre son las dos caras del deporte. Cuando uno pierde, pues el sentimiento es de frustración, de frustración, de recriminarse. Inicialmente hay una culpa y empiezan a rebonear el cassette, y qué hice mal y qué pudo haber sido, y bueno, pero que generalmente se resume en frustración cuando se pierde. Y que a veces es más difícil porque pues la frustración, si no es adictiva, o sea que volver a levantarse de ahí para decir y retomo nuevamente es la parte que es más dura, creo yo. ¿Tú crees que entonces se dificultaba más cuando había un fracaso volver a levantarse? Sí, claro, definitivamente. Cuando se pierde, volver a arrancar es más difícil que cuando usted va ganando, porque no hay esa sensación de frustración, que a veces hay que pelear con eso para decir, ya yo no sigo, no insisto.
tú en este caso, pues, para no decir la palabra ansiedad, vamos a utilizar como la palabra incertidumbre. ¿Cómo lidiabas con esa incertidumbre antes de una competencia? ¿Tú qué hacías? Pues no había como una fórmula mágica. Yo creo que era más echar mano del autocontrol, y la parte mental era de pensar en que todo iba a salir bien, básicamente para anticiparse a lo que te digo de la parte positiva de ganar. Entonces yo creo que lo que había que hacer para minimizar esa ansiedad era tratar de llenarse de autocontrol, de seguridad, de confianza y pensar siempre que se puede y que todo iba a salir bien. Yo pienso que era manejar la parte mental así para la ansiedad. En el caso ya cuando había derrota, cuando no se conseguía el objetivo, digamos alguna competencia que hayas fracasado o no hayas logrado tu objetivo principal, ¿qué hacías para volver a levantarte? Yo pienso que el tiempo es lo único que le ayuda a uno, ¿no? El tiempo y saber pues que eso podía pasar. Y hacerse la autocrítica para saber qué hay que mejorar para lograr un mejor resultado en la próxima vez. Entonces es un duelo, hay que vivir todas las etapas del duelo, inicialmente la frustración, la negación, pero era muy importante la autocrítica y escuchar también de las personas que iban en tu misma línea, que te criticaban y te decían que falló. Pues ahora cada vez con el uso de la tecnología pues es más fácil, porque puedes volver a ver el video, dónde fallaste, dónde fue injusto, dónde no fue justo, dónde fue culpa tuya, dónde fue culpa del viento, de cualquier otro factor. Pero era mentalizarse de que había que mejorar, había que volver a retomar y no se puede volver a intentar sin hacer cambios porque el resultado iba a ser igual. Entonces era cada vez poder saber dónde había que hacer los cambios y hacerlos. Ok, bueno, sí, tiene todo el sentido del mundo. Pero bueno, como última pregunta, para cerrar ya esta entrevista, va a ser: ¿qué cualidades y qué capacidades crees que requiere una persona para llegar a ser un deportista de alto rendimiento? Yo pienso que, bueno, son muchas, pero las dos principales están dadas por la motivación y por la disciplina. Yo pienso que esas son las dos principales para poder seguir dándole más tiempo a la alta competencia. La motivación pues es muy intrínseca y la disciplina se necesita porque hay momentos donde la motivación no alcanza. Entonces cuando la motivación se va para el piso, yo creo que la disciplina tiene que estar allí para poder decir hoy no tengo ganas de entrenar, pero voy a ir a entrenar. Entonces para mí son esas dos: motivación y disciplina, tratar de mantener la una con la otra para poder lograr los objetivos a ese nivel. Listo. Pero bueno, muchas Bueno, gracias, Nico, Jesús. muchas gracias por la invitación. Ok. Listo. Hasta luego. Que me sentí como en Yo José, Yo José Gabriel.